Bueno, ahora creo que sí. Este, este, porque agarraron el chiste el chiste, que no era ningún chiste. Al yo empezar a hacer estos videos, eh, lo que pasó es que lo que pasó es que quedó expuesto, o sea, todavía no termina de quedar expuesto, pero empieza a quedar expuesto lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué hacían? Eh, Se robaban todo lo que yo decía y hacía. Todo lo robaban. Todo. Es más, también los gestos, también la forma de vestir. Y se apoyaban en que lo más fácil, lo más rápido, es pensar en la locura. En una locura bastante intensa aparte. Es inimaginable que eso es la realidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué les dije? Son unos tarados, tienen la comida acá, tienen la comida allá, ¿y qué están haciendo? No, ya están comiendo, ya lo rompieron, no te puedo creer. Qué rompe pelota. Es lo más fácil de pensar. Pero, claro, mis argumentaciones y mi honestidad natural, y sumado a mis argumentaciones y mi jeito, mi estilo, por auténtico, por natural y por vinculado a Dios, pero de verdad, no por plata, no por éxito, no por fracaso, no por bien, no, porque sí. No vinculado. Unido, unida, qué sé yo. Les venía muy bien para controlar masas. Les venía muy bien para ir a los templos evangélicos y recortar lo que les convenía y todo lo demás evangélicos y no solo evangélicos, pero los evangélicos se hicieron un festín con esto. Pero tampoco era excluyente de los de las religiones. No puedo generalizar porque no puedo, por ejemplo, vincularlo con el Islam. Para nada. Y no porque esté muy reñida mi lógica, mi lógica natural, mi forma de entender, porque de hecho vengo escuchando cada tanto lecturas del Corán con explicaciones y en distintos ¿cómo decir?
distintas autoridades de esa religión, o sea, escuché sheikh, escuché a imam, no es imam, estoy diciendo pavadas, perdón, Ali Khamenei, pero no me acuerdo, Ayatollah es. Soy muy burra con esas cosas, que esos detalles nuevos no siempre me quedan. Ayatollah Ali Khamenei, lo escuché varias veces. Lo que pasa es que el Ayatollah, de lo que yo escuché, no es como el sheikh que lee directamente la leya, la explica, la comenta. Pero por supuesto que toda su enseñanza, todo lo que transmite está relacionado con su Corán, con su sagrado Corán. Entonces, no tiene ninguno, o sea, no encontré puntos de disyunción muy fuertes. Sé que los hay, porque culturalmente somos muy distintos en términos de el contexto sociohistórico que nos tocó vivir, y es en esa tierra que se aposenta, ¿no? Cada forma de comunicarse de Dios es en esa tierra, es en esta tierra, ¿no? En términos en esta región, en esta región de tal manera, en aquella región de tal otra. Entonces, no tengo muchas cosas así muy diferentes. Por supuesto que estoy mucho más cerca del catolicismo respecto de mi crianza, de mi entorno. Y con algunos asuntos ligados a la mujer hay bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, no puedo decir que el Islam haya usado de nada de lo que refiere al desastre que hicieron en mi vida. Nada. O sea, de toda esa época donde, bueno, actualmente todo el problema económico que tengo está relacionado con esa gente, con esos hechos, con esa desesperación por robarme mi energía vital, por usarla para hacer cualquier cosa. La quieren usar para hacer brujería, la quieren usar para curarse, la quieren usar para robarme lo que es mío por derecho divino, digamos, lo que me pertenece por mérito. Es decir, en esta justicia natural, naturalmente. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Qué gatos estúpidos. En esa justicia natural, si esa élite de degenerados, no, la élite de degenerados de la que hablo siempre, el 1%, que se roba la riqueza para sí mismo, la riqueza que todos producimos, todos y todas, o todas y todos.
Si no fuera por la interferencia y por el accionar consciente de esas personas que se dedican a generar esa iniquidad, esa desigualdad profunda, si no fuera por esas personas y por su accionar y por la sistematización, la profesionalización, la ingeniería social y todo ese tipo de cosas que hicieron para perfeccionar esos métodos de manipulación social, de control social, pero también puntualmente de las personas que tenemos algunos dones particulares vinculados o útiles en general, ¿no? Por un lado útiles en general, pero en particular la entonación con el alma del pueblo, la empatía, eso. Entonces usar, por ejemplo, a mí, si bien yo pienso que, para especificar un poquito sobre esto, si bien yo pienso que esto se refiere a los 144.000 de los que habla la Biblia, por supuesto que ese es el número elegido, yo supongo que eso fuimos en principio, pero que lo que generó es que muchísimos más en contacto con nosotros, consciente o inconscientemente, porque esto no se maneja solamente con el camino habitual o el camino lineal de las relaciones interpersonales. Entonces, a partir de estos 144.000 se fueron conectando, espabilando, entendiendo, actualizando, levantando, muchos más. Pero hay una organización respecto de eso. Entonces, aprovechando esto, que el contacto no es solamente a través no es un contacto directo, aprovechando eso, hacían eso. Es decir, aprovechando que también hay puntos interiores de vinculación que ni siquiera necesitan un teléfono para conectar con estas ideas, para alcanzar ciertos esclarecimientos. Aprovechando eso, estos degenerados lo que hacían por no poder alcanzar estas cuestiones de otra manera era robarlas directamente. Para eso no necesitan, lo hacen porque están podridos. Pero eso, y también la excusa de estudiarme. Eso sumado a la excusa de estudiarme por una supuesta sangrosidad, ¿no? Peligrositud de no sé qué cosa, que era excluyentemente su propia proyección sobre mí. O sea, todo lo que estos anormales aducían respecto de por qué me estaban bloqueando como me estaban bloqueando, o por qué me bloquean actualmente como me bloquean, tenía que ver con una pseudo cerebralidad sobre mí, de que yo era como bla bla, ¿no? Todo mentira, todos paradeces, todas proyecciones, hasta que se entiende que estoy enseñando y mostrando y detallando los mecanismos de control y manipulación y explicándolos de manera patente, los mecanismos de control y manipulación, de manera
simple, porque si yo lo hubiese explicado de maneras académicas, o si yo lo hubiese explicado de formas académicas o sectarias, hubiese utilizado el lenguaje de John Dee, o de, como veía ayer, un video que hablaba de ese sujeto. O sea, si me hubiese puesto a estudiar esoterismo, misticismo, de esa manera, por ahí tendría mejores métodos para defenderme, pero no tendría la forma fácil, o sea, no tendría el camino, o sea, no tendría la posibilidad de facilitar el camino de las otras personas que están siendo afectadas por estos degenerados. Pienso yo, supongo. No sé, a mí nunca me gustó ninguna, no me gustan las actitudes elitistas, no me gustan. Snob, elitista o snob no me agrada, no me simpatiza, no quiero, no. Lo cual no quiere decir que ya hoy día este es un conocimiento muy de élite. Por cómo hicieron, por lo que hicieron. Pero yo me dedico a vociferarlo por cualquier lado. No necesariamente por cualquier lado, porque creo que necesita tener la información. Al tiempo se termina demostrando que sí fue en cualquier lado, porque gente en la que yo creía que podía confiar, pero para el caso que yo hacía rato, pero esto debe tener como 20, esta idea debe tener como 20 años más o menos. Dije, bueno, si lo entienden los malos, o sea, si lo entiende la gente malvada propiamente dicho, la gente buena lo va a tener, bueno, más o menos. Ya se sabe que yo no lo planteo de manera medio maniquea, pero no lo entiendo de manera maniquea. O sea, dentro de la gente buena también incluyo a toda esa gente contrariada que no entiende, o sea, que les termina creyendo y hasta a veces se termina comportando como una basura, pero que no es una basura. Así como pasa que al haber puesto de moda el narcisismo, hay un montón de tipos, y mujeres también, porque lo han instalado de tal manera que ahora también hay montones de mujeres con comportamientos narcisistas horripilantes. Pero lo cierto es que si lo entiende la gente malvada, cuánto más fácil que lo entienda la gente buena. Para explicarlo rápido. Pero esto, ¿no? Robaban ideas, robaban estilos, lo que podían copiar. Iban y lo reproducían en sus iglesias evangélicas, en sus mitines políticos, sin dar el menor reconocimiento, porque a unos les dijeron, claro, decir esto es a unos les hacían creer que yo era el mal. A unos grupos les hicieron creer que yo era el mal, entonces
justificaban el daño que estaban haciendo contra mí, justificaban con eso el daño que estaban haciendo contra mí, o sea, como que estaba justificado porque yo representaba esa basura, y a otros les hicieron creer que yo era un bien inaccesible, o sea, un bien trascendente, inaccesible por prohibitivo, es decir, no se puede escuchar, no se puede ver, no, porque es sagrado, o sea, lo cierto es que porque ellos se tenían que justificar el desastre que estaban intentando y el desastre que estaban haciendo y que siguen tratando de hacer. Y robaban y sacaban argumentación para cualquier lado. A los efectos lo que terminaba pasando era, y hasta cierto punto continúa hasta hoy, era que me terminaban robando me estaban robando mis ideas, y a mí me dejaban lo más aislada posible con todas esas mentiras y parcialidades, y seguían garantizándose la exclusividad del acceso al conocimiento, que yo me ocupé sistemáticamente de facilitar, de alcanzar. Entonces, también quisieron decirme Malinche, por ejemplo. Podría haber sido verdad, de no ser porque este conocimiento lo tenía el adversario y nosotros no lo teníamos. Nosotros no lo teníamos. Este conocimiento no estaba a nuestro alcance. En términos de el robo que hizo la Inquisición, pero también el robo que hizo la conquista de todos los saberes ancestrales, el robo que hizo la Inquisición de todos los saberes ancestrales, el robo que hizo la CIA, por ejemplo, en la Cueva de los Tallos. Se chorearon absolutamente todo lo que había. En Ecuador había una cueva, hay una cueva, la cueva está pelada, no dejaron nada. Bueno, porque sí, pero se chorearon todo el conocimiento ancestral que nos pertenece a todos y todas, se lo robaron. Algunos dicen que bajaron cuando Louis Armstrong, ¿cómo se llama? Armstrong, pero no es exactamente el mismo nombre, pero es parecido. Pero Armstrong, el que supuestamente bajó de la luna, que parece que nunca llegó a la luna, pero parece, unos dicen que cuando bajó, el chabón ese se fue junto con la CIA ahí a la Cueva de los Tallos con un par de camiones, y se llevaron todo, absolutamente todo. Pero por ahí hay unos videos donde se ve al un cura viejito, italiano, que los indígenas le llevaban cosas de la Cueva de los Tallos, y el tipo tenía unos paneles de oro así, unas planchas de oro gigantes, y había unas cosas más raras en esa plancha de oro, en la línea de la historia de la humanidad que conocemos. Es una sanata de principio a fin. O sea, solamente
O sea, es como que algunas cosas se pueden tomar en cuenta, pero algunas cosas. Hay otras que no tienen, no tienen, no hay fundamento, no se puede, ¿no? Un montón de cosas que son estupideces totales. Como esto de que las pirámides de Egipto las hicieron con un cincel y una masa en 20 y pico de años, de mucho trabajo, esclavos, mucho trabajo. Pero bueno, en esa línea, ¿no? En el robo de la verdadera historia y de la complejidad del mundo invisible, la complejidad y la parcería, el acompañamiento del mundo invisible. Pero así como hay acompañamiento del mundo invisible, también hay adversario, también existe el adversario. Entonces, como se robaron todo ese conocimiento estaba solamente en manos de degenerados, fachos, nazis y nazis, sionistas. Entonces, lo de Malinche, no sé de dónde, qué, Malinche de qué. Para hacer Malinche tenés que estar pasando información al mal. Pero la verdad es que... Pero convencieron a un montón de gente reprogre. Un montón de gente reprogre. No, progre, no, es un insulto. Hasta a cierta gente decirle progre es un insulto. No, progre, gente de bien en serio. Y los convencieron. Les dijeron cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero hoy día esas personas ya saben que eso que les dijeron es cualquier cosa. Entonces, ya saben a qué peligrosidad se referían estos esperpentos de Satanás. Que yo sabía la verdad, de chiquita. El único apocalipsis era el fin de ese orden degenerado mundial. Y el único motivo por el cual me siguen vetando es porque me quieren seguir robando. Información, tiempo, esperanza. Para seguir hipnotizando, nubilando gente. Pero estamos llegando al momento de que el nivel de concentración, mi nivel de concentración respecto de esta cuestión, me empieza a dar unos niveles de conocimiento que ya no le sirve para nada, porque yo con Dios y Dios conmigo y yo les estamos descajetando todas las mentiras. Como por ejemplo, vos no sos ecuánime. Al revés. Vos tenés que ser más ecuánime. No podés apoyar a Cuba. No podés estar de acuerdo con Cuba. Vos tenés que ser más ecuánime. Claro, sí. Tengo que hacer un equilibrio. Tengo que buscar el punto medio entre hacer las cosas bien y no joder a nadie y más bien favorecer a la humanidad,
Y la élite come niños. Los genocidas come niños. Tengo que hacer, o sea, esta mentira que acabo de decir, esto que acabo de decir, era un molde que usaron para invadir enorme cantidad de cerebros, enorme cantidad de mentes, enorme cantidad, millones de personas hablando taradeces de la ecuanimidad. Ya lo dije, no es hacer un equilibrio entre el bien y el mal. No se trata de hacer un equilibrio entre el bien y el mal. No podés hacer un equilibrio entre el bien y el mal. El yin y el yang no es el bien y el mal. No es el bien y el mal. Estas mentiras que contaron ad infinitum, le contaron a todo el planeta Tierra porque se compraron todos los medios de comunicación. Esa mentira que tenés que ser ecuánime, porque si no, no sos maduro, no sos una persona madura. Dios me bendiga, ampare y cuide a Maduro y Cilia y los suelten urgente, porque no tienen por qué estar presos. ¡Ay, no sos ecuánime! Vos estás con Maduro. No, querida o querido, yo estoy acá en mi casa y conozco cuál es el derecho internacional y conozco quiénes son los satanistas y sé quiénes son los come niños y sé lo que hacen hace muchísimo tiempo y no hay ninguna ecuanimidad que hacer ahí respecto de eso. La ecuanimidad sería entre el socialismo y perspectiva ideológica, entre el socialismo y el peronismo. Bueno, a ver, seamos ecuánimes. Discutamos modos organizacionales. Discutamos modos distributivos. Discutamos política distributiva. Discutamos el papel del Estado. Eso es ecuanimidad. No es el horror, buscar un equilibrio entre el horror y la antihumanidad pura y dura y el bien. Una forma de bien, porque esa no es la única forma de bien. No es la única forma de hacer el bien lo que hace Cuba o lo que hace Venezuela o lo que hace Rusia. Y eso es hermoso también, porque en este momento se está demostrando eso. No es la única la que hace Cuba, la que hace Venezuela, la que hace Irán, la que hace Rusia. No, son distintos, la que hace China, la que hace Corea del Norte. Son distintos estilos completamente distintos porque el mundo es multipolar, porque es así, porque naturalmente es así. O Dios se equivocó. Entonces es desesperante esta verdad para el satanismo. Es desesperante porque es tan simple, es tan obvio lo que estoy diciendo. Que para ellos es un peligro. Solo para ellos. Solo para eso es un peligro lo que estoy diciendo, porque es muy simple. Ay, vos no sos ecuánime, estás con Maduro. No, no estoy con Maduro, estoy con el gato y acá tengo otra gata durmiendo y los otros andan por ahí. Y los ángeles, sí, los ángeles, mis ancestros, Jesucristo, es el elenco estable en esta casa. Además de mis hijas y mi nieta y los ángeles, los gatos, los ángeles, los ancestros, Jesucristo, ese es el elenco estable. Ahora la Virgen María, porque tenía unos problemas filosóficos que no sabía cómo resolver. No,
la ecuanimidad, vos no sos equilibrada, agarra la balanza, poné la derecha. ¿Eh? ¿Qué querés poner en otro plato de la balanza? ¿Qué pones? No ponés la unidad de medida, ¿qué pones en el otro plato de la balanza? ¡Ay, no mires! Vos tenés que hacer como yo quiero. Ah, no sé, porque son demasiado grandes para caer, tienen mucho, porque ya robaron un montón. Ah, entonces entran en la cuenta de la ecuanimidad porque ¿qué? Porque son un desastre, porque son una basura. No. Pero esto les desacomoda, les rompe un montón de sistema, de circuitos. Les rompe un montón de cosas. Solo saberlo. Solo saber esto que estoy diciendo les entró a descontrolar montones de cosas. Que solo se pudieron seguir sosteniendo por el ataque que hacían contra mí, sistemático y despiadado absolutamente, que alcanzó hasta la gente que me rodeaba. Hasta mi familia. No, bueno, lo que era mi familia. Solo pudieron sostenerse con esa barbaridad y atrocidad contra mí y contra mi, fundamentalmente contra mis hijas. Pero ahora se les está cayendo todo eso. También. Entonces no importa la carita de jactancioso que ponga el Hitler actual. Ya vieron que se puede poner muchas caritas. Muchísimas caritas. Yo en el video, uno de los videos que publiqué ayer, tengo unas contrariedades respecto a aquello que admiro. O sea, cuando realmente tengo admiración por alguien o por algo o por una gesta histórica de la humanidad, o por personas en particular o por accionares, tengo una contrariedad respecto a mi forma de expresarlo porque me conozco, soy exagerada, soy muy... tengo estigmatizados mis defectos y también mis virtudes. Y entonces, como me conozco, pero también conozco a mis adversarios, entonces como que tengo que estar cuidándome mi gestualidad, y eso me genera una contrariedad. Que se termina expresando de maneras rarísimas. O sea, una contrariedad en la conciencia, ¿no? Cuando estoy hablando de eso, esa contrariedad de hasta qué punto tengo que decir lo que pienso respecto de esto. No tengo que ser demasiado poética, pero tampoco tengo que ser... ¿no? Eso, porque hay que controlar al adversario. Gracias a Dios aprendí las formas de controlar al adversario. Y antes cuando no las entendía, cuando no lo entendía, era Dios el que más o menos me regulaba lo mejor que podía, pero bueno, ahora me genera esas cosas, esas contrariedades, ¿no?
tener una cara así como de... poner una cara de ojete cuando en realidad lo que estoy diciendo para mí es importantísimo y es eso, es un agradecimiento, es agradecer, es engrandecer, es revalorizar, es resignificar, bueno, muchas cosas. Entonces, esa contrariedad de sentir eso por un lado y por otro lado estar como ecualizando en el mismo momento mi forma de expresarme, genera una contrariedad que se expresó de esa manera. Me hizo gracia, porque me hizo acordar a mi abuela. Bueno, pero digo caritas, caruchas, caretas, carotas, gestos. Podés hacer un montón. Pero la verdad es que no hay derecho de ser nazi, no hay derecho ni por qué, no hay motivo ni para ser nazi, ni bueno, en el centro de esta en el centro de esta afirmación se metió el sionismo. En el medio de esa afirmación se mete el sionismo. Y cree que se disimula o cree que puede tener changüí ahí. Y de hecho, mientras todas estas cuestiones eran inconscientes, inconsciente humano, de hecho, ahí se fue donde, en esa contradicción, fue donde se metieron y se expandieron por todos lados. No hay derecho de ser nazi. No hay derecho de ser nazi. ¿Y por qué entregaron a 6 millones supuestamente de su pueblo como sacrificio? ¿A quién le entregaron ese sacrificio? ¿A Dios? Porque ellos mismos están en el centro de ese accionar nazi. Ellos mismos. ¿A qué me refiero? A esos que hicieron de cuenta que estaban defendiendo a un determinado pueblo. Pero fueron ellos los que generaron toda esa situación. Los mismos. Pero no hay derecho de ser nazi. Por eso yo hace mucho tiempo que vengo diciendo esto de hay muchos asuntos de la conciencia, conciencia e inconsciencia, o sea que van y vienen, que donde entenderlo, dilucidarlo, comprenderlo, es equilibrar esa pseudo contradicción, porque ahí no hay ninguna contradicción. Pero se manifiesta, se queda expuesto como una contradicción, supuestamente por el hecho de que supuestamente eran antijudíos los que cometieron ese genocidio y supuestamente no eran judíos quienes organizaron y quienes dieron poder, quienes juntaron quienes dieron lugar a ese poder, quienes permitieron que esa atrocidad continúe y avance. Supuestamente no eran judíos. Supuestamente
también eran judíos, porque parece ser que era un pueblo que en un movimiento político, pseudopolítico, hicieron, se pasaron al judaísmo repentinamente porque habían cometido una cantidad de crímenes que eran una atrocidad espantosa. Entonces de repente se hicieron todos judíos para quedar bien y pasarse a no sé qué otro país. Entonces todo supuestamente, y esa contradicción, no es contradicción, esa tensión, no es una tensión tampoco, es una verdad ambigua y algo difícil de explicar, porque lo acabo de explicar, por muy difícil que sea. Pero algo difícil de explicar a la hora de la geopolítica, porque en esas mismas contradicciones se manejaron, en esas mismas contradicciones se expandieron. Ahora, ¿tenían algo bueno para darle a USA, a Estados Unidos? ¿Tenían algo bueno para proponerle a USA, a Estados Unidos? ¿Tenían algo bueno para proponerle a USA, a Estados Unidos, si lo metieron a Epstein como su empleado favorito para hacer una isla, para acumular mecanismos de extorsión atroces? ¿Tenían algo bueno para proponer a Occidente? Si lo que hicieron fue acumular mecanismos de extorsión atroces, sistematizar una forma de acumular mecanismos de extorsión, ¿tenían algo bueno que proponer? Para la legislación estadounidense, para el accionar estadounidense, ¿tenían algo bueno que proponer? Si hicieron aquello, sistematizaron aquello para acumular poder de extorsión. Y actualmente lo mantienen tapado porque se quedan sin modos de extorsión. No solo porque se quedan sin modos de extorsión, sino porque también se descalabra completamente. Igual se va a descalabrar completamente. Y no va a ser más lento ni nada, ya fue. O sea, no estoy en este punto, si en otras épocas me costaba entender, me costaba entender cómo iban las líneas de tiempo y eso, hoy no me cuesta, actualmente no me cuesta y esto no da para más. Sí, va a tener un tiempo tiene un tiempo de inercia, pero es tan asqueroso, es tan satanista, es tan horroroso lo que han hecho, que necesariamente se les viene la justicia encima. Necesariamente se les viene la justicia divina encima. Si no se les viene la justicia humana, se les viene la justicia divina encima. No es opcional. Y no hay sacrificio que hacer. No pueden seguir sacrificando para seguir zafando. Esos inocentes no van a pagar sus cuentas. Esos inocentes no van a pagar sus horrores. No solo porque yo no voy a pagar más nada de lo de ellos, ni mi familia, ni nada, sino porque estas verdades ya no son imposibles de entender. Ya son claras. Hasta incluso estas ambivalencias y ambigüedades. Lo mismo que pasa, bueno, en todo ese tema se manejaron así. Lo mismo que pasa con la palabra Israel. Si Israel quiere decir en arameo antiguo al pueblo creyente,
en cierto sentido, la palabra pueblo creyente define universalmente, define la humanidad. Porque los que no son creyentes de una cosa son creyentes de otra. Y no me estoy refiriendo ahora al bien y al mal, me estoy refiriendo a si no creen en Dios, creen en sí mismos, creen en la política, creen en el dinero, en cierto sentido. Bueno, reduzcamos entonces, creyentes en Dios, pueblo creyente en Dios, como diferenciación con el politeísmo, pueblo creyente en Dios. Y el monoteísmo, ¿cuántos somos? Miles de millones. Entonces cuando sabes la horrorosidad, cuando sabes que Israel es un estado genocida, al interior de esa afirmación hay una supuesta contradicción, que no es ninguna contradicción, pero que funciona hacia el inconsciente, porque esto es información que nos pertenece arquetípicamente, o por el lado espiritual o por el lado genético, está igual en nosotros. Entonces, otra vez la contradicción. Esa es la gran dificultad de solucionar el asunto de Gaza. Por eso es que no supimos resolver ese asunto todavía. Porque es una contradicción. Esto, ¿no? No es exactamente una contradicción. Una paradoja. Bueno, me faltan un par de figuras. Figuras de la lógica para describir mejor. Pero eso, ¿no? Como una paradoja dentro de otra paradoja, en otra paradoja, con otra paradoja, con otra paradoja, con otra. Pero esos tipos que no son nada, no son ni religiosos, no tienen patria, se comprometieron con lo antihumano hace muchísimo tiempo. Esos tipos, esas mujeres, degenerados, inaceptables, viven de eso. Y viven para nada, en cierto sentido, ni siquiera disfrutan lo que hacen. Hacen eso porque es lo que son, digamos, es lo que representan en este plano. Pero no, ni siquiera disfrutan, o sea, bueno, hay que saber que el goce no es disfrute tampoco, ¿no? Claramente, eso por un lado, pero además de eso, ni siquiera les sirve a ellos lo que hacen. No son judíos o no judíos, no son cristianos, no son nada, todo eso es una mentira para hacer funcionar esa pseudo paradoja y esa pseudo contradicción para poder seguir acumulando. Para nada, porque también, o sea, si lograran sus objetivos, en realidad sería para seguir haciendo el mal, seguir destruyendo. Gracias a Dios van a fracasar, o sea, esto ya empezó hace mucho tiempo, pero ahora este laburito más finito, más específico, más detallista en el inconsciente humano, estos se pensaban en un momento que lo iban a destruir con la IA. Sí, deben seguir pensando que lo van a destruir con la IA. Para nada. Estos se creen, estos chabones, esta gente se cree que ellos inventaron a Dios. Tienen un pedo en la cabeza que no.
Como Dios se escondió en el misterio absoluto. El tarado dice sus taradeces. El inteligente dice sus inteligenteces. O la inteligente dice sus... O la tarada dice sus taradeces. La inteligente dice sus... Pero el pueblo cree. Pero con estos mecanismos de los siglos también, el pueblo cree. El pueblo cree, pero no sabe creer en sí en algunos lugares, ¿no? En Argentina, el pueblo no cree en sí mismo. Creyeron algunos, un porcentaje menor, creyeron en la venganza. Creyeron que este sujeto iba a ser la venganza. No sabemos la venganza de qué, pero creyeron en eso, creyeron en la venganza. Otros creyeron en gente que exteriormente había hecho todo bastante bien, pero al interior de eso habían hecho cosas reprobables. No, lo siguiente. Y hay cosas que no digo públicamente, ¿eh? Hay cosas que no digo públicamente. Pero Gaddafi la sabe. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Que hay que... hay que destruirle ese armamento psicológico que tienen para destruir la fe en el pueblo en sí mismo, la fe del pueblo en sí mismo. Porque creer es una fija. Creer es casi como pasa con la ignorancia, o sea, no te queda otra que ignorar, ser ignorante en algunas cosas, no te queda otra, no es opcional. Creer no es opcional, crees en algo, pero si no crees en vos mismo, en vos misma como ser humano, estás en un problema. Y si un pueblo no cree en sí mismo, no cree en su poder, no cree en su capacidad, no cree en su idiosincrasia, en sus logros, en su gesta, en su patria. Yo creo muchísimo en este pueblo, pero el ataque furibundo, despiadado y satanista que hizo su dirigencia contra mí, para robarme y para dejarme en un lugar de miseria o de desgracia, porque incluso planifican actualmente un montón de cosas que les van a pasar a esas personas, que las planifican, gracias a Dios, por supuesto. Pero terrible. Eso es un punto del que no yo ahí tengo mis propias paradojas, digamos. Esa diligencia. Bueno, chaucito.